Con Claudia Canals, es la Lead Economist de CaixaBank Research, especialista en Estados Unidos. Claudia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Claudia, bueno, en primer lugar, como decíamos, ¿no?, ese dato de creación de empleo, bueno, destrucción de empleo, el que hemos conocido de la encuesta ADP en Estados Unidos, 301.000 puestos de trabajo que han desaparecido, jarro de agua fría para el mercado laboral de la principal potencia económica del mundo, teniendo en cuenta pues, que el dato revisado de diciembre pues, había apuntado a una creación de más de 770.000 puestos de trabajo. Muchas son las consecuencias que puede tener este dato y vamos a ver cuáles son las siguientes cifras que vamos conociendo. Este viernes conoceremos por parte del Departamento Laboral de Estados Unidos las nóminas no agrícolas del mes de enero. Antes de ir a esa cuestión a la que podemos esperar de este dato, ¿cómo has visto las cifras que hemos conocido hoy? Bueno, Alexis, yo creo que estaba bastante negativo y es cierto que el dato ha sido malo, ha sido un dato muy débil y como decías, ¿no?, tendremos que ver el dato del viernes de los payrolls del Bureau of Labor Statistics, porque es verdad que en los últimos meses los dos datos a veces no van a la par. A pesar como te decía, ¿no?, de estos datos más débiles sobre el mercado laboral que hemos conocido, los que conoceremos este viernes, yo creo que es difícil pensar que ello provocará ningún cambio en la política que piensa seguir la FED. Especialmente, ¿por qué? Pues porque con una tasa de paro en diciembre en el 3,9%, unos crecimientos salariales en torno al 5% y una inflación en el 7% a finales de 2021, la subyacente además en el 5,5%, yo creo que la FED está decidida a iniciar el ciclo de subidas de los tipos oficiales este marzo, como bien decías, y de hecho no descarta incrementos consecutivos en las próximas reuniones. Estos 4 incrementos, ¿no?, que comentaba, incluso creo que ayer algún miembro de la FED incluso comentaba 5. Por tanto, yo creo que a pesar del jarro de agua fría que decías y a pesar efectivamente del dato peor del esperado que comentaba Alexis, yo creo que es difícil que la FED cambie de opinión en la próxima reunión. Claudia, decías, ¿no?, la FED está decidida a subir los tipos, no descarta incrementos consecutivos y, de hecho, más allá de lo que dicen las voces internas del Banco Central estadounidense, Bank of America incluso apuntaba a 7 subidas de tipos para este año 2022. De hecho, Jerome Powell la semana pasada, en esa rueda de prensa posterior a la reunión de 2 días, ante los periodistas, confirmaba que realmente no descartan incluso un escenario en el que, tras cada reunión de política monetaria, anuncien una subida de tipos. Para el mes de marzo, en principio, la subida esperada es de 25 puntos básicos, pero también hay voces que apuntan a la posibilidad, aunque quizás menos probable, de una subida de 50 puntos básicos. Claudia, por tanto, tendríamos que esperar que la próxima reunión de marzo ya se inicie definitivamente ese ciclo de subida de tipos de interés. ¿Mantenemos por el momento la dinámica de que serían 25 puntos básicos? Sí, nosotros desde CaixaBank Research seguimos pensando que no iniciarán con una subida de 50 puntos y menos efectivamente con estos datos, ¿no?, de mercado laboral, que muestran un poco que el mercado laboral, de hecho, no está en el punto que pensábamos que estaría en estos momentos hace cosa de un año, ¿no? Hace cosa de un año pues pensábamos que a día de hoy el mercado laboral sería distinto, podríamos decir, más completo, y algunos fenómenos nos han sorprendido, sobre todo porque el nivel de actividad de Estados Unidos en el segundo trimestre de este 2021 ya se situaba en niveles prepandemia, pero en cambio no ha ocurrido así con, por ejemplo, el número de empleados. El número de empleados en Estados Unidos todavía se sitúa unos 3 millones de empleados por debajo de niveles prepandemia, algo muy, muy extraño. Y después tenemos pues, un segundo fenómeno que nos ha sorprendido en los últimos meses, en los últimos 6-7 meses, diría yo, que es el que se refiere a la gran renuncia, que es este fenómeno que se está produciendo que algo más, de hecho, de 4 millones de personas cada mes dejan los puestos de trabajo. Los dejan no para irse definitivamente de la fuerza laboral, aunque en algún caso seguramente es el caso, pero lo hacen, ¿no?, para buscar otros puestos de trabajo con, en general, obviamente, mejores condiciones, y eso quiere decir mayores salarios. Y estos mayores salarios es lo que a nosotros nos indica que la FED no va a tirar atrás lo que ha dicho, que es que empezará con las subidas en marzo.
Precisamente, Claudia, hablabas de ese fenómeno, ¿no? El fenómeno acuñado como gran división, que básicamente lo definías perfectamente, se refiere a ese abandono masivo. En este caso, bueno, millones de trabajadores, apuntabas a 4 millones de trabajadores, ¿no? El que estamos viendo mes a mes. Además, en un contexto pandémico en el que también hemos visto cómo a nivel sociológico, psicológico, muchas personas han cambiado, por así decirlo, la perspectiva con la que se plantean su futuro laboral y, por ejemplo, ha sido un fenómeno que ha afectado especialmente, por ejemplo, a la generación conocida como generación millennial por el hecho de querer reorientar su trayecto laboral. Pero, sin embargo, ¿cuáles son realmente las consecuencias que podría tener esta gran división, esta gran renuncia en Estados Unidos y cómo podría afectar al tejido laboral? Generalmente se ve como algo bastante negativo, ¿no? Yo siempre quiero ver un poco la parte positiva. Como decías, ¿no? Tras un choque como una pandemia, no es raro que muchos de nosotros, de hecho, muchas personas, empecemos a valorar a lo mejor otras cosas de nuestra vida o que hayamos cambiado nuestra escala de valores. Y en Estados Unidos, donde el trabajo de hecho es una parte central de la vida de las personas, porque hay que decir que Estados Unidos, dentro de los países avanzados, es el país donde la gente trabaja más horas semanales, y donde además también existe una elevada precariedad laboral, pues yo creo que es bastante normal un replanteamiento centrado precisamente, ¿no?, en la actividad profesional, en tu puesto de trabajo, ¿no? Y ello es lo que encaja seguramente con lo que hemos visto, con este elevado porcentaje de renuncias mensuales. La parte positiva que te decía es que yo creo que en el caso americano, lo que siempre los economistas pues nos gusta tanto comentarlo porque pensamos que es un mercado laboral muy, muy flexible y por tanto tiene muchas ventajas porque se adapta muy, muy rápidamente pues, a la coyuntura económica, tiene una desventaja y es que es muy polarizado. Entonces, quiere decir básicamente muy desigual, que existe una parte muy importante de la población que trabaja muchas horas y a pesar de trabajar mucho y muchas horas son pobres, ¿no? De hecho, hay un economista, David Autor, ¿no?, que habla de los trabajadores pobres en Estados Unidos. Yo creo que podría ser que con este cambio de perspectivas de lo que uno quiere de los puestos de trabajo, tal vez lo que estemos viendo es un cambio que lo que podría hacer es a lo mejor mejorar estos puestos de trabajo y, por tanto, disminuir la precariedad laboral que existe en Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, y a pesar de ello, ¿no?, tenemos este fenómeno que a veces tanto nos sorprende, a lo mejor en Europa, donde también existe, pero en mucha menor medida. Por tanto, yo lo vería como una oportunidad más que como un problema, como una oportunidad para hacer un cambio en el mercado laboral estadounidense y una oportunidad para disminuir esta desigualdad entre los trabajadores en Estados Unidos. Bueno, importante, ¿no?, verlo también con esa perspectiva, más una oportunidad de cambio que con esa perspectiva negativa con la que quizás en más de una ocasión apuntamos a ese éxodo masivo de trabajadores, evidentemente por la magnitud de la preocupación. Claudia, una última cuestión. Como decíamos, este viernes conocemos el dato de nóminas no agrícolas del Departamento Laboral de Estados Unidos. Normalmente, como bien indicabas al principio de la intervención, los datos que conoceremos el viernes no suelen ir a la par en los últimos meses de la encuesta ADP. ¿Hasta qué punto podríamos ver pues bastante diferencia el viernes respecto a los datos que hemos conocido hoy y cuál podría ser la implicación? Bueno, de hecho, el consenso de analistas también apunta a una subida, a una creación de empleo en el caso del dato del viernes, y podría ser que se bifurcaran muchísimo con los datos que hemos conocido hoy de la encuesta ADP. Es verdad también que hay un fenómeno que siempre existe, que es que hay mucha revisión mes a mes, ¿no? Y nos podemos encontrar a lo mejor con un mal dato este mes también en el dato del viernes, pero a lo mejor una revisión al alza de diciembre o incluso una revisión de cara a febrero de este dato de enero. Por tanto, se puede producir de todo. Yo creo que aquí lo importante es que yo creo que la FED con este único dato no va a cambiar mucho su visión de subida de tipos a partir de marzo.
Pues Claudia, nos quedamos con todas esas referencias. Muchísimas gracias por el análisis. Claudia Canals, Lead Economist de CaixaBank Research. Un placer. Muchas gracias.